Padre bueno, gracias por tu gran amor, por todo lo que eres. Y te quiero presentar este instante que corresponde al tercer día del taller de la oración para que me acompañes, para que nos acompañes tanto a los que me van a escuchar. Quisiera, Padre, que seas tú y no yo. Quisiera menguar para que crezcas tú en tu pueblo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si me pueden seguir, la porción de hoy la podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 8. Trataré de ser breve. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Hasta aquí. Amén. Hermanos, el taller de la oración es el nombre que pensé que se debería dar a nuestras sesiones de oración, porque en un taller siempre se hace algo y aquí trataremos de orar. Sabemos que orar es una gran escuela y Jesús enseñó a sus discípulos a orar a petición suya, diciendo que Maestro, enséñanos a orar tal como Juan lo hizo con sus discípulos. La oración maestra es el Padre Nuestro. Cuando te encuentres en tu intimidad con tu Dios, presenta esta oración meditándola desde el fondo de tu corazón para que Dios pueda hacer su obra, porque es una oración recibida por el Señor donde el poder de Dios se manifiesta. Hoy trataremos de entender el concepto de oración. Oración viene de orar. ¿Qué es orar? Orar es comunicarse con Dios. Y como toda comunicación, orar requiere tres conceptos, tres puntos claves, porque es una comunicación. Sabemos que cada comunicación requiere también tres cosas. Y estas tres cosas las vamos a aplicar al entorno de la oración. El primer concepto es el emisor. Y el segundo, el canal. Y el tercero, el receptor. Quien ora quiere decir quien habla. Es el emisor. Está emitiendo su voz. El medio es el que mueve tu voz de un punto a otro. Cuando nosotros oramos, lo que hacemos es hablar, pero esas palabras no se quedan aquí. Hay un medio que es el canal de comunicación nuestro. Este canal es Cristo, Jesucristo. Jesucristo es el medio de la comunicación nuestra con Dios, el medio de nuestra comunicación con el Padre. Cuando tú oras, quien se encarga de hacer llegar tu petición a Dios es Cristo. Por eso siempre Jesús nos dijo: vosotros cuando oréis, todo lo que pediréis al Padre en mi nombre será cumplido. ¿Por qué lo decía? Porque si ponemos la firma en nuestra oración, la firmamos con el nombre de Jesús, no como yo he dicho, no. Los ingleses dicen in Jesus' name,
we pray. En el nombre de Jesús te lo pedimos por eso, y nosotros seguiremos a los pasos de Cristo por la oración. Tercer punto clave, que es el receptor, el Dios. Dios a su trono tiene a la mano derecha, a su diestra tiene a Cristo, que está abogando, que es el abogado nuestro, que defiende tu oración, que apoya tu oración acerca de Dios. Cuando tú pides y pones sello y firma de tu oración con el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre de Jesucristo. No olvidemos nunca este nombre a la hora de orar, porque hay poder en el nombre de Jesús. Cosa importante que no tenemos que olvidar. En Efesios 2:2 podemos leer que hay un príncipe que le llaman, en Efesios capítulo 2, versículo 2, habla del príncipe de la potestad del aire. El aire que respiramos tiene un príncipe de la potestad, que engaña a los mentirosos, a los hijos de la maldad, eso que el diablo. Entonces, cuando hacemos una oración, antes de todo, presentar los aires que nos rodean. ¿Por qué? Porque ahí está presente este príncipe de la potestad, para que no haya interferencia, para que no haya perturbación, para que no haya distracciones, y procurar también apagar el móvil, porque si suena el móvil nos puede cortar la intimidad con Dios. El diablo ahí, como el león rugiente, anda buscando quien devorar. A veces cuando nos juntamos y no sabemos con quién estamos, a veces estamos junto con personas que están más caídos que nosotros mismos. Aunque donde dos o más hermanos, personas se congregan en el nombre de Jesús, allí está presente el Señor. Pero vamos a tener presente esta clave de orar por el medio, donde nos encontramos, para que el Señor purifique. Debemos de pedir al Señor que lo purifique con la sangre de Cristo, porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder. Y purificando así, Dios apartará de nosotros durante el momento de la comunicación estas distracciones que pueden interrumpirse en cualquier momento, estas perturbaciones. Sabemos que cada comunicación tiene interferencia. Cuando hay un ruido, cuando escuchamos la radio, no se escucha bien. Hemos dicho 3 puntos: emisor, canal, receptor. Quien ora, no solo hablar tiene que hacer, pero también tiene que escuchar. Hay que procurar escuchar a Dios sin interferencia, sin que haya ruido. El ruido de la oración es lo que podemos llamar el enemigo de la oración. El enemigo de la oración es aquel que frena el buen funcionamiento de una oración. Cuando el pueblo de Dios ora, el príncipe de los aires ahí tiembla,
porque no quiere, porque. Pero también el príncipe de Reyes sabe medir quiénes están juntos ahí. Si son gentes, si son vacas flacas, ahí está. Pero claro, Dios interviene a favor, primeramente, de los justos. La oración del justo puede mucho. Para ser justo ante Dios, el secreto está en la palabra, escuchándola, meditándola, escudriñándola y aplicándola en su vida. Y el perdón y la misericordia de Dios nos acompaña. Y a la hora de orar, Dios escucha cada oración. Muchas veces nos preguntamos por qué nos vienen fallos, porque no tenemos en cuenta del enemigo de la oración. A veces, a la hora de centrarnos, la mente, como es el campo de batalla del enemigo, la mente está lleno de perversidades. Eso tiene solución. La solución es Jesús. Si nos pasa esto en cualquier momento, Jesús dice orar sin cesar. Y la oración nos ayuda. Hemos leído esta porción del centurión, y si vemos más abajo donde no hemos llegado a leer, Jesús se responde, dice, de cierto os dijo, no he hallado tanta fe en Israel. ¿Por qué? Porque es una persona. Bueno, porque hablamos del centurión, porque hemos visto el centurión reconociendo lo que eres. Se humilla ante el Señor, y la humillación de los hijos de Dios mueve montañas cuando uno llega a los pies del Señor con un corazón humillado. El Señor contesta, y esto no vamos a ir lejos. Si realmente nuestra oración no sufre de perturbación ninguna, de ruido ninguno, no hay interferencia del enemigo de la oración, entendemos por enemigo de la oración todo aquello que abarca en medio del pueblo de Dios las quejas, las murmuraciones, todo lo que es de la familia del pecado, porque todo ruido perturba una buena comunicación, que haya una buena familiaridad entre quien pide a Dios y el Señor. No vamos a ir lejos. Sabemos que el Señor siempre escucha a su pueblo, y lo vamos a mirar de una forma sencilla, apuntando nuestros ojos a la Biblia, a Isaías, en la porción de Isaías 59:1. Dice así la porción: he aquí, no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y más adelante sigue la porción: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Acabamos de escuchar por qué es importante humillarse ante Dios, reconocer lo que somos, para que el Dios de misericordia nos escuche. Muchas veces olvidamos las cosas importantes ante Dios, pero cuando Jesús se fue, nos dejó en manos de su Santo Espíritu.
En cada oración tenemos que clamar al Espíritu de Dios para que nos guíe en todo, para que nos revele y nos enseñe lo que el Señor quiere a cada instante para cada uno. En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, podemos ver la similitud entre la forma de actuar del centurión y lo que nos dice el Señor. Dice así la porción: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hasta aquí. Hermanos, gracias una vez más por estar allí escuchando, pero lo más importante es orar. Orar escuchando, porque hablar con Dios también te permite escuchar a Dios, porque Dios nos habla en una oración, y ahí por medio de Jesucristo, que es el canal de la oración. Jesucristo, quien lleva nuestra oración a los ojos de Dios, al trono de Dios, es también el verbo de Dios. Un cristiano que deja de escuchar a Dios se está alejando de Dios, porque dice el Señor: yo soy el buen pastor, y mis ovejas me conocen y oyen mi voz. ¿Cómo vamos a pretender somos hijos de Dios si no escuchamos al Señor? El mismo Jesús nos dijo: ¿por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis la voluntad de mi Padre? ¿Qué se lleva a una iglesia que no hace la voluntad de Dios? Una iglesia que no hace la voluntad de Dios sabe lo que hace. Y el pueblo de Dios que no está en los caminos del Señor sabe también lo que hace. Porque en aquel día, cuando venga el Señor, y pronto será, veremos al Señor decirnos a todos: nunca os conocí, apartaos de mí. Por mucho que podamos decir: Señor, hemos sanado a enfermos, hemos curado, hemos bautizado, hemos evangelizado en tu nombre, pero si nuestro corazón estaba lejos de Dios, Cristo dirá lo mismo: apartaos de mí, nunca os conocí. El pueblo de Dios es aquel que busca de Dios para estar sin mancha ante Dios Todopoderoso. La oración del justo puede mucho, es la eficacia de una oración. Una iglesia presérvate sin mancha es una tarea difícil. Yo quisiera pedirlos a todos de orar por nuestros pastores. Es importante, por cada persona que tiene el cargo de llevar el pueblo de Dios. No es una tarea fácil, es difícil, para que el Espíritu de Dios se afirme cada vez más las 24 horas del día y que no caigamos, porque si cae quien dirige al pueblo de Dios, el pueblo también puede caer. Por eso es importante el pueblo de Dios que esté atento, orando, velando. El pueblo de Dios que esté sobrio para vigilar, para velar, unido en la oración,
Es importante. Es importante la oración por los pastores, la intercesión para todo el pueblo de Dios y orar por el mundo entero, por nuestros gobernantes. El mundo sin Dios solo va a la perdición. La palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Una iglesia que no hace la voluntad de Dios se aparta también de Dios. Hay el conformismo en la iglesia, nos conformamos siempre entre cuatro paredes. Estamos permitiendo que entre por las puertas de la iglesia al mundo. Ya tenemos manualidades que no son de la Biblia dentro de la iglesia. Esta vida social ya también ha llegado a la iglesia. Mas, si el pueblo de Dios busca a su Dios el Creador, escuchará la voz del Señor, dejará el mundo del conformismo, saldrá a la calle para predicar, porque el Señor no te dice quédate ahí, no, el Señor te dice id por todo el mundo y de cada nación haced mis discípulos, y yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Cuán hermosos son los pasos de aquellos que predican el Evangelio en los montes. El profeta Isaías lo predicó. Cuán hermosos seremos ante Dios cuando salgamos de estas cuatro paredes de la iglesia, estando en la calle hablando de Dios, predicando desde el trabajo, en donde que el Señor nos mande. Pero el Señor nos ha mandado muchas veces y callamos. El conformismo, estamos en el Sion. Preocúpate de llevar la semilla de Dios a otros y no hacer la pelota al pastor para que ocupe el puesto grande en la iglesia, para que seas diácono, para que seas anciano, para que seas pastor, haciendo la pelota a todos. Gánate la confianza de Jesús cumpliendo con su palabra y no la confianza de los que tú crees. Eso no es un negocio del mundo, es la obra de Dios. Y de Dios no se debe burlar nadie, porque aquellos que sembramos es aquellos también recogeremos. Una iglesia que deja la oración ya sabe lo que se lleva en su bolsillo. Una iglesia que deja la oración matutina también sabe a qué. Pero bueno, podemos decir cada uno que ore en su casa, pero siempre unidos en la fe, oramos en medio de nosotros con la palabra de Dios. Ahí el Señor se manifiesta con poder. Es duro, no es una tarea fácil. El Señor nos dice: de estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz, porque en el mundo vais a tener aflicción. No quiere decir orar cada día se apartará de nosotros el dolor. No. ¿Quién nos ha contado esto? Si esto fuera a ser cierto, no pasaría Pablo lo que pasó. Leer la Biblia acerca de la vida de Pablo. Leer la Biblia acerca de Jesús, que sufrió por nosotros hasta entregar su vida. Para ti, para mí y por todo su pueblo. Y el cristiano que anda bien en Cristo es aquel que tiene oposiciones, que vive en las pruebas, porque ahí también Dios cuida a su pueblo. No solo la debilidad nos hunde, no. Cuando estemos más débiles,
acordarse de la palabra de Dios. Cuanto más débil soy, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Es para decirte, hermano, hermana, tenemos que orar. Una iglesia que deja el ayuno y la oración, ¿sabe lo que se lleva? Porque si no, Jesús no diría Mateo 17, versículo 21. Vamos a buscar la porción. Mateo 17, versículo 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Jesús los dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os dijo que tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aparte de tener la fe es aquel don que el Señor nos da. De hecho, es una planta que el Señor sembró en cada uno de nosotros, que el Señor da a sus hijos, la fe. La fe crece en cada uno de nosotros cuando la regamos con el agua de vida, la palabra de Dios. Porque dice la Biblia, la fe es por el escuchar y el oír la palabra de Dios. Más allá Santiago nos hablará de la fe sin obras. La buena obra ante Dios la podemos ver con los frutos, las dádivas del Espíritu. Cuando podemos meditar Gálatas 5, del 16 a 20 y tanto, para ver los frutos de la carne, los frutos del Espíritu. El Señor es grande, hermanos. Hemos tratado hoy, que es nuestro tercer día, ver los 3 puntos claves de la oración. No solo basta con hablar con Dios, pero sí escuchar a Dios para que todo lo que hagamos nos salga bien. Presente y vela el Señor por sus hijos. Es importante de acordar uno de lo que hemos hablado. No conformarse con el conformismo. Yo ya tengo mi sitio. Yo como ya tengo el cargo que más quiero. El diablo sube a la gente al alero del templo. Cuidado con las responsabilidades, porque muchos cuando llegan a ser responsables ya ahí enseñan su verdadero carácter, realmente que es un mal carácter. Cuando tengas una responsabilidad del pueblo de Dios, ora de verdad, pide al Señor de darte sabiduría para llevar a su pueblo tal como Él quiere. Porque de las ovejas que el Señor te confía, el Señor te pedirá cuentas. No es una responsabilidad como cualquiera. Yo creo que si el Señor te ha elegido es para que lleves los frutos de esos que son permanentes, dice Jesús. Gracias a Dios por haber elegido a cada uno de nosotros. Es la democracia del trono.
viviente de Dios, ¿no? Cuando el diablo lleva a su pueblo cuando él perdona, cuando el diablo lleva al pueblo de Dios al alero del templo, Dios lleva a su pueblo al desierto para que le hablara a su corazón. Ahí lo habla en Oseas, lo podemos leer cuando tengamos tiempo. Y nosotros cuando pasamos por un desierto, empezamos a llorar, a perder fe, cuando realmente Dios no te quiere castigar, simplemente te quiere enseñar para mejorar, para conocer los tesoros escondidos, aceptando esta voluntad. Cuán grande es Dios, y todos lo verán. Si te suena este cántico, léelo, cántalo para la gloria del Señor, que todo lo que respire alaba al Señor. ¿Por qué? Porque una oración donde no hay alabanza, Dios, no hay regocijo de Dios. El Señor habita en la alabanza. El Señor se regocija cuando su pueblo la alaba. Cantar canciones de alabanza. Yo muchas veces cuando me digan canciones del mundo, oro en fondo de mí, Señor, aparta de mí esta canción y pon en mi corazón ahora mismo un canto que te glorifique. Eso queremos hacer. Hermanos, la oración matutina es importante. Quien madruga, decíamos más allá, cuando éramos niños, nunca bebe agua sucia, ¿no? Pero ante Dios es similar, porque en Proverbio 8:10 reitera, Dios ama. Para Dios es glorificarle, reconocer que somos nada ante Él y presentarle la vida para que el príncipe de la potestad de los aires no llegue a dañarnos. Hay muchas oraciones. La oración maestra de Cristo nos ayudará bastante. Bueno, hermanos, gracias por el Señor, por lo que nos da lugar. Puede seguir en sus casas. Quiere decir que el rato de la oración, reitero, debemos de orar mucho, interceder por cada nación, por cada pueblo, por nuestros amigos, incluso por nuestros enemigos. Si hacemos bien solo a los que amamos, ¿qué recompensa tendremos de parte del Señor? Decía Jesús, los paganos hacen lo mismo. ¿Y qué cosa extraordinaria hacemos? Orar por nuestros enemigos. El Señor nos recomienda. Gracias por estar en la oración viva del pueblo de Dios. No dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. En la congregación oramos por todos los hermanos, levantando las manos a Dios para que sostenga a cada uno, sin diferencia, sin la excepción de nadie. Tanto por el pastor debemos orar por él, tanto por el último que acaba de llegar, el nuevo de la iglesia, incluso por el que está siempre callado sin hablar. Tenemos que orar por él. Recordar no solo de orar, mas también de escuchar a Dios, porque orar es comunicarnos con Dios. Importante. Hablar, escuchar, y Dios estará
contento con nosotros. Que el Señor nos bendiga a todos. Y Padre bueno, gracias por tu amor, por este tiempo que me has brindado, que nos has brindado esta tarde. Y Padre bueno, bendice a toda tu obra sobre toda la faz de la tierra. Y Padre bueno, toca los corazones de tus hijos, los que están en momentos de dolor. Señor, los encomiendo en tus manos, para que en este instante de dolor puedan entender que en cada prueba estará tu fortaleza y tú siempre no quieres mal para nadie. Señor, te quiero agradecer por todo lo que estás haciendo. Y Padre, te pido que envíes pronto ya a nuestro Señor Jesús. Ven, Señor, Maranata, te esperamos y enséñanos mientras está espera a lograr una iglesia sin mancha, a limpiarnos con tu palabra y que tu sangre vigente siempre nos ayude, Señor, a estar sin mancha. Haz que cada rincón de nuestro cuerpo donde tu palabra no ha llegado, que llegue, Señor, para que vivamos, porque tú vienes, Señor, con un galardón para tu pueblo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.